Muy bien, y voy a estar hablando. Oiga, qué buena la palabra de los miércoles, ¿verdad? Yo no sé si los que están viniendo los últimos miércoles, los últimos dos miércoles, ¿verdad? Es cuando se ha estado compartiendo esa palabra tremenda. Como que esta parte de aquí de la mente como que se vuela de repente, ¿verdad? Como una tapa que y no hayas ni cómo acomodar esa idea, esa palabra, esa frase en tu mente, en tu espíritu, porque es una explosión muy fuerte. Bueno, uh, yo quiero quizás traer el lado de la importancia de esa palabra que estamos escuchando. Amén. Porque no podemos hacer, una de las peores cosas que podemos hacer es que menospreciemos lo que se nos está predicando, ¿verdad? Mujeres, hombres que son casados, que tienen familia, dígame usted qué tanto gusto a usted le da cuando usted le da un consejo a sus hijos o lo está regañando y su hijo anda en las nubes ni le pone atención. ¿Cómo se pone usted bien contento, verdad? Todo lo contrario, todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, pues muchacho, y le decimos, ¿verdad? Alguna palabra para hacerlo reaccionar. Socarrón, o bueno, estás sordo, hijo, ya no entiendes, no oyes qué pasa. Entonces, creo que a veces nosotros nos enojamos como padres, y esa es una de las razones porque nuestros hijos no valoran, no pesan la palabra, no ponen atención. La frase que usted quiera poner, bueno, ¿cómo se pondrá Dios cuando Él nos da una palabra de su corazón y nosotros no la valoramos? ¿Sí? Entonces, quiero hacer por la oportunidad que se me da, quiero hacer ese hincapié en que valoremos la palabra que se nos está entregando. Especialmente estoy hablando de los miércoles, que ha sido tremenda y creo que va a seguir siendo poderosa, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien. Entonces, siguiente miércoles, y si usted no ha podido venir los miércoles, de veras dele trabajo a los muchachos ahí del sonido para que usted ordénele alguna copia y pueda llevarse esa palabra. Es muy, muy, muy poderosa, muy tremenda, bien retante esa palabra, tocante a la persona de nuestro Dios, tocante a lo que Jesús vino y enseñó. Oiga, me fascina eso cuando Jesús venía y él se comportaba como hijo y él se paraba a la altura de lo que era su padre, actuaba de esa manera. Y oiga, la gente pues se enojaban porque se decían, bueno, este hombre igualado, ¿verdad? Se iguala a Dios. Entonces Jesús no venía a tratar de, de, de solamente darnos algún mensajito, sino que él venía a mostrarnos quién o cómo era el Padre. Eso es bien tremendo, hay mucha profundidad en esas palabras. Vamos a entrar ahí en lo que usted tiene en sus manos. La palabra de Dios edifica mi vida. Así es como quiero que pongamos esta plática. La palabra de Dios edifica mi vida. Y ya de por sí esta frase, la palabra de Dios, hablando de lo que es la escritura, la palabra de Dios edifica mi vida. Ya de por sí, así rápidamente para comenzar, quiero decirle que esta es una realidad bien tremenda. La palabra edifica la vida del oyente. Esta es una realidad. La palabra edifica, diga edifica. Y si usted abre su Biblia y usted ve que como escritura central está Josué capítulo 8 en el versículo 30, y vamos a leer hasta el versículo 35. Ya Josué ya había entrado con el pueblo que él tenía, el pueblo de Israel, ya habían cruzado el río Jordán, ya habían derrotado, ya las murallas de Jericó se habían caído. Y oiga, eso fue una victoria espectacular. De por sí ya solamente esa victoria era algo poderoso. Ver que murallas se caen, murallas que se calcula que dos carros cabían, vamos a ponerlo así en términos de aquí del valle, dos carros parqueados encima de una pared. ¿Se imagina? Encima, en el tope. Sea como hayan sido los carros, se calcula que cabían dos carros. Estamos hablando del espesor de la pared. Cabían dos carros, probablemente eran carros de guerra, ¿no? Entonces, tan ancha esa pared, tan gruesa, sin embargo, por una acción del pueblo de creerle a Dios, hacer lo que Dios les pidió que hicieran, rodearon la ciudad de Jericó y las murallas, humanamente diríamos, pues se cayeron solas, oiga, algo que es imposible ya, se cayeron solas.
no sé si fue un ventarrón que les pegó, quién sabe qué pasaría, pero se caen. Ya espiritualmente había sido una batalla, una victoria poderosa que Josué había experimentado. Posteriormente lo vemos por ahí en el capítulo, no vamos a entrar ahí, pero dando un poquito de la historia, en el capítulo 7 de Josué vemos que van contra otra ciudad y tratan de tomarla, pero cometieron ciertos errores. Hicieron algo que no deberían. Dios les había dado ciertas instrucciones, no las siguieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una ciudad menor que Jericó, con menos fuerza, menos poderío de lo que era de guerra, pues Josué pensaba que la tenía hecha. Van y ¿sabe qué? Adivine qué, perdió esa ocasión. Bueno, entonces ya Josué arregla las cosas y vuelve al capítulo 8 de Josué. Y ya Dios le da, ahora sí le dice, bueno, vas a volver a regresar para pelear contra esa ciudad. Se hizo mal esta ocasión pasada, pero ahora te voy a decir cómo se va a hacer. La cosa es que Dios le vuelve a dar otra victoria a Josué. Derrotan a esta ciudad, matan a todos sus enemigos y Dios les da la manera de cómo hacer las cosas. Entonces, quiero que veamos que en Josué capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 30. Ya una vez que ellos ganaron, diga ganaron, una vez que ellos ganaron ya esa guerra donde habían derrotado a este segundo grupo de enemigos de una ciudad que se llamaba Ai o Ahí, como usted vea que está en su Biblia. Dice el versículo 30, cuando ya habían ganado, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. 31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Y qué es lo que había ordenado Moisés que se hiciera? Bueno, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Ahorita vamos a explicar un poquito eso, qué significa. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. El 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Verso 33, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, note otra vez, vuelve a decirlo, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Verso 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Esto es parte de la historia y esto es lo que sucedió una vez que el pueblo había ganado una batalla. ¿Está conmigo? Vamos allá a lo que es la introducción. Y dice que la palabra de Dios para algunos constituye un excelente registro de historia respecto a la influencia, ascenso y caída de los israelitas. Para otros es como un amuleto que abren en el Salmo 91 con el propósito de que el mal no entre en sus hogares. Hay quienes hallan en la Biblia un compendio de buenos consejos. Oiga, lo que estoy tratando de decir es esto: hay diferentes razones por las que gente tiene una Biblia en su casa. Hay diferentes motivos por las cuales incluso se lee la Biblia. Algunos lo leen para ver qué dice la historia. Recuerdo mi esposa cuando iba a la universidad, una de las materias era Biblia, religión, creo. ¿Y sabe quién era la maestra de Biblia en esa universidad? Una mujer de la India, y su religión era el hindú.
Y yo le pregunté a mi esposa, ¿qué tiene que hacer esta persona dándote una clase de Biblia? Pero pues ya no le quedaba de otra, eras una de las materias y había que tomarla. Pues así es que se hacía un desbarajuste en la clase de discusiones. ¿Por qué? Porque cada quien leía la Biblia para buscar un beneficio personal, ya sea histórico, ya sea por aprender alguna lección de la vida, algo que aprender, para algo que sea bueno. De hecho, muchos historiadores, muchos maestros, mucha gente, muchos políticos, incluso hoy en día, usted va a escuchar que aunque no mencionan Lucas, lo que es la regla de oro, por ejemplo, o ama a tu prójimo como a ti mismo, o el amigo es aquel que da su vida por los demás, aunque no mencionan el libro la escritura donde está, sabe, los políticos están usando la Biblia para dar discursos de política. Cada quien utiliza la Biblia o las enseñanzas de la Biblia que ha recibido, y cada quien muchas veces lo está usando para su propio beneficio, para su propio enfoque personal. Y créame, la Biblia es más que eso. Es una palabra que viene y edifica nuestras vidas. Por esto, esta es una de las razones por qué usted está en esta casa continuamente. Continuemos ahí en ese mismo párrafo. Sin embargo, para un cristiano representan el manual del fabricante, es decir, el documento que Dios dejó a su pueblo con principios bíblicos que traerán riqueza espiritual a nuestra vida y contribuirán decididamente a mantener una buena relación con quienes nos rodean. Pero algo más, en la Biblia aprendemos de qué manera caminar en línea también con la voluntad de Dios, con la voluntad divina. Oiga, la Biblia tiene mucho que enseñarnos. Dios tiene mucho que decirnos a través de cada historia que nosotros leemos, aún hasta de las historias que no parecen muy buenas, historias que son fatídicas, historias que son bien de mucha calamidad. ¿Sabe algo? Dios siempre nos comunica a través de esas líneas de la historia. Entonces, ¿es importante ese libro que usted tiene en su mano? Por supuesto que sí. ¿Hay algo que Dios nos quiere enseñar a través de ese libro, con esas historias de ese libro? Claro que sí. Entonces usted y yo estamos siendo edificados cada miércoles, cada domingo. Los jovencitos allá donde están, los niños ahí donde están, ¿de qué edades? De 3, 4 añitos, que comienzan a recibir una clase, una hojita donde dibujan, donde colorean. Y hay alguien que dirá, bueno, allá llevaron a los niños para entretenerlos, pero sabe que aquí no venimos a entretener a nadie, no venimos a cuidar a nadie, no somos un daycare aquí donde usted viene y deja a sus criaturas. Ellos están aprendiendo algo por seguro ahí. ¿Me escuchó eso? Todos cuantos estamos aquí, una de las razones, uno de los muelles del río de Dios es que tenemos que ser discipulados. Por eso la palabra de Dios es importante. Por eso lo que los miércoles estamos aprendiendo es importante. Por eso dijimos al principio, la palabra de Dios edifica, está edificando, continúa edificando nuestras vidas. Amén. Ok, vamos a ver 4 cosas, 4 detalles tocante a lo que es la palabra de Dios, y vamos a estar viendo algunos de los versículos que leímos en Josué capítulo 8. Lo primero, el número 1 romano, a Dios, y usted por seguro que le suena familiar esa frase, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesús fue el que dijo esa frase, ¿verdad? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y cuando estamos hablando de esto, usted ve ahí que están como referencia a los versículos 30 y el 31. ¿Y por qué a Dios lo que es de Dios? Otra vez le vuelvo a decir, porque Josué apenas acababa de ganar una batalla, porque Josué había obtenido una poderosa victoria de una manera muy especial, de una manera muy singular, de una manera donde Dios los había dirigido. Y sabe, en medio de una victoria, ¿cuántos han cosechado de enero para acá victorias? Algo que usted ha considerado, bueno, esto tiene que haber sido Dios, porque de otra manera no hubiera sucedido. ¿Ok? Llámelo como usted lo llame, una casa, un carro,
un marido, un hijo, la salvación, una sanidad, finanzas en su trabajo, qué sé yo, usted lo considera a eso una victoria. Bueno, ¿sabe qué hizo Josué en cuanto él consiguió una victoria? Verso 30 y 31 no dice que se fue al mall, o que se fue a celebrar haciendo una carne asada, o que se relajó y dejó de venir por 2 o 3 domingos o miércoles. Bueno, eso no lo debería haber dicho, ¿verdad? Eso no. Entonces, de alguna manera se ausenta, se aparta, se va a celebrar, qué sé yo. ¿Sabe? Josué no hizo eso. Tan pronto él obtiene la victoria, sabe que es Dios quien le dio esa victoria, y sabe, rápidamente él va me imagino que indagó, ¿verdad? Por ahí en los escritos, qué es lo que dice o qué es lo que Moisés dejó como referencia. ¿Qué debemos de hacer en este tipo de casos? Recuerden, en el tiempo de Josué no había un libro como este, ¿verdad? Algo que mencionó nuestra pastora, creo que fue el miércoles. Antes no había Biblia, había profetas, por ejemplo. Entonces, para la gente de antaño, escuchar al profeta era como leer la Biblia hoy en día. ¿Puedo decirlo de esa manera? Ellos cargaban una palabra muy directa de Dios, y así es que escuchar al profeta era estar escuchando a Dios mismo. Y más valía que el profeta hablara lo correcto, porque si profetizaba algo que Dios no había dicho, ¿sabe qué le pasaba al profeta? Lo apedreaban, moría. ¿Por qué? Porque decía Dios dice y Dios ni había dicho. Entonces era una muerte que sufría el hombre. Entonces, escuchar a un profeta era escuchar a Dios. No había un libro, no había referencias. De alguna manera, Moisés ya había vivido, había estado viviendo antes que Josué. Él tuvo revelaciones, Dios le habló, Dios le compartió, le dio leyes. De alguna manera tenían algunos escritos, tenían instrucciones. Lo que vino a ser luego la ley del pueblo de Israel, eso era como la constitución de ese país. ¿Y qué es lo que hace Josué? Josué rápidamente va e indaga. Oye, hemos tenido una victoria. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando obtenemos una victoria? ¿Se fija? Juan García a lo mejor se hubiera ido al mall. ¿Me estoy explicando? O hubiera prendido el asador y hace una carne asada. Bueno, ¿qué? Yo no sé qué haría usted, ¿verdad? O se va al banco y abre una cuenta nueva con esa cantidad de dinero. ¿Qué sé yo lo que muchos pudiéramos hacer? Josué lo que hace es va y busca qué es lo que Moisés había ordenado en la ley. Y fíjese lo que dice el versículo 30. Entonces Josué, ¿qué es lo que hace? Edificó un altar a Jehová, al Dios de Israel, en el monte Ebal, como, recuerde, mire cómo dice el verso 31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Cuando nosotros logramos una victoria, ¿cuál será la pauta a seguir enseguida? Así de entonces, logramos la batalla, lo ganamos. Entonces, acto seguido, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Interesante pregunta, ¿no cree usted? Mande. Bendecir a Dios. Bueno, y eso fue lo que Josué hizo. Buscó qué era lo que Moisés decía, qué es lo que decía él en la ley, qué era lo que le había mandado al pueblo de Israel, como está, y luego dice el verso 31, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras, es lo que dice. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Qué tremendo es la palabra. Qué tremendo es lo que Josué hizo tan pronto logra una victoria. Él rápidamente se respalda en lo que la palabra decía. Sacrificaron ofrendas. Y creo que se menciona ofrendas de paz, ¿verdad? Ese era un tipo de ofrenda que se celebraba para una victoria. ¿Por qué cree que usted viene y ofrenda en esta casa? Porque ha habido victorias durante la semana que Dios le ha dado. Y usted viene y ofrece a Dios una ofrenda voluntaria. ¿Me sigue? Ok, vamos a seguir. Número uno, si a Dios hay que darle lo que es de Dios, número uno, Dios merece la honra y la gloria por las victorias que hemos logrado.
Dios merece la honra y la gloria. Y aquí hay una historia en el párrafo. Se cuenta la historia de un rey que llegó al poder tras muchas batallas encaminadas a recuperar el trono que le había sido robado. Durante este tiempo siempre le pidió apoyo a sus súbditos. Ellos dieron su vida. Apoyar a su monarca era la principal motivación. Una vez logrado su objetivo, desató, mire aquí cómo viene la historia y cambia totalmente. Una vez que él logra su objetivo, desató contra sus súbditos una intensa persecución. Buscaba que nadie se sublevara y comprendieran que él personalmente arrastraría con cualquier intento de robarle nuevamente el trono. ¿Cómo la ve? Anduvo persiguiendo o matando o maltratando a los que lo habían llevado nuevamente al trono. La historia es similar a lo que ocurre con aquellos que obtienen la victoria en la conquista de sus objetivos, pero olvidan que detrás de su triunfo hay quienes hicieron aportaciones de una u otra manera. En el caso del creyente, continuamos ahí leyendo, en el caso de un creyente, vencer y obtener éxito en todas las acciones es el fruto de tener el acompañamiento de Dios, nuestro fiel ayudador. Nosotros como cristianos ya estamos por enterados que hay las victorias que logramos, es Dios quien ha estado ahí actuando a nuestro favor. Entonces, así como la historia de este monarca que primero buscó ayuda, le ayudaron a conquistar el trono y luego después los persiguió. Que a ninguno de ustedes se le vaya a ocurrir, ¿verdad? Quererme quitar el trono, ¿verdad? Y los maltrató, los persiguió. Bueno, ¿se imagina? Dios, por supuesto, no es nuestro súbdito, pero las victorias que hemos estado logrando se deben a que Él ha estado con nosotros. Se deben a que Él ha obrado a nuestro favor. La victoria que Josué había obtenido se debió a que Dios había estado con él. Josué había escuchado consejo de Dios sabio y por eso logró una victoria. Entonces, en el caso de un creyente, vencer y obtener éxito en todas las acciones es el fruto de tener el acompañamiento de Dios. Note lo que está a continuación. Cuando olvidamos al Señor en los momentos de victoria, todos digan victoria. Cuando olvidamos al Señor en momentos de victoria, estamos sembrando las semillas para derrotas futuras. Oí hace muchos años, recuerdo todavía esa frase, a un predicador decir: una nación que no es agradecida con Dios es una nación que está pronta a desaparecer. Por eso Josué, o sea, él se alegró la victoria. Oiga, la alegría no era para menos, era algo tan poderoso. Ver a un hijo naciendo en el camino de Dios, viendo una sanidad poderosa que llega a alguien que está enfermo. Oiga, no es para menos, es celebración, ¿verdad? Nos alegra. Pero Josué accionó sabiamente. Así como la palabra le dio la victoria, buscó en la misma palabra qué hacer tan pronto obtiene la victoria. ¿Por qué? Porque acabamos de leer, olvidarnos de agradecer a nuestro Dios, que Él es el que nos ha dado la victoria, es sembrar semillas de derrotas futuras. ¿Quién fue que dijo? Hace poco escuché a alguien decirlo, hablando acerca de esto. Tu victoria de hoy puede ser tu peor obstáculo el día de mañana para obtener otra victoria. Y es que la cosa es desenfocarnos de la victoria, aunque es bien sabrosa, es desenfocarnos de la victoria. Fue lo que hizo Josué, y enfocarse en aquel que le dio la victoria. Josué quedó convencido: si Dios me dio este tipo de victoria, mi enfoque tiene que ser Él, porque si Él me dio esta, me va a dar otra por seguro. Se fija, la palabra es importante. La palabra que nos está edificando en estos días es de suma importancia. Consciente de que Dios debe ocupar el primer lugar y a Él se le debe reconocer en todos los caminos, Josué
le erigió, le edificó un altar. Era su tributo de reconocimiento, pero también de gratitud por la victoria. El versículo 30 es lo que nos dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Si usted entiende lo que estamos platicando, diga amén. Ok, es importante que usted vea que dice que Josué hizo algo, edificó un altar y era con piedras enteras. Y busqué en otras versiones y aquí se menciona, dice que no se puso, deje ver, no se alzó hierro sobre ellas, sobre las piedras. En otras versiones nos habla quizás un poquito más claro, dice que no se utilizaron herramientas para cortarlas. Haz de cuenta, para un blog ahora, ¿verdad? Para construir casas, están bien cuadraditos. Bueno, imagínense los que tenían que trabajar la piedra, la cantera, y tenían que quebrarlas y darles forma para que cupiera bien en el edificio. Bueno, aquí en este caso tenían que ser piedras que así y como Dios las había hecho, así estaban y así las tomaba Josué. Y tenía que acomodarlas y formar un altar donde ofrecer a Dios una ofrenda. No era cualquier piedra, eran piedras. Uh-huh. Sí, échale un vistazo a la persona que está a su lado. A lo mejor no tiene cara de piedra, pero es muy diferente a usted, distinta, distinto. Y es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Somos piedras preciosas, piedras vivas. ¿Ya le vio cara de piedra al compañero que está a su lado? Y así es como Dios lo hizo a él o a ella. Y sabe, así es como Dios le ha placido traerlo a esta casa. Y yo no sé cómo Dios lo hace, pero Él logra acomodarle a usted con la persona de enseguida. Y estamos conformando este edificio, esta casa espiritual donde Dios desciende, habita, donde Él se mueve, en donde Él opera. ¿Me está siguiendo? Entonces no es una mano humana la que te ha cortado y te ha traído acá, ha sido la mano de Dios. Ver que no había un hierro o no había un hacha de un ser humano que estaba cortando, quebrando estas piedras. Oiga, eso nos da a entender que es igualmente hoy en día, no es el hombre el que te está formando tu carácter, hablando de nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Hay personas que han dicho, bueno, pues tú eras un fumador de primera o eras un borracho. ¿Cómo le hizo el pastor para hacerte que dejaras de hacer ese vicio, que ya quitaras esa costumbre? Y pensamos que con las palabras o los consejos a veces que dan, ¿verdad? Pareciera como que, oiga, mire, ahora es un santo esa persona. Créame, no es la mano humana la que logra estas cosas. Sí es un hombre el que habla esas palabras, la boca que usó Dios para dar el consejo, pero estos cambios internos, estas transformaciones que Dios hace en una persona, es Dios solamente. Esas murallas de Jericó al caerse, fue Dios solamente. Esa victoria sobre Ahí o sobre Ai, era Dios solamente. ¿Me está siguiendo? Por eso Josué fue inteligente. Rápidamente busca qué era el siguiente paso a dar, tan pronto lograba una victoria. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo, ¿está bien? No se vaya a enojar conmigo. Pero ¿quiere usted saber qué hacer cuando le llega el cheque de usted el viernes en la tarde? No, nadie quiere saber. Ok. ¿Quiere usted saber hacer cuando le llega el cheque? Váyase, ferelo, y cuando viene en el sobre, bueno, a los que vamos y feriamos un cheque, saque el sobre de ese cilindro y rápidamente, usted sabe ya cuánto es la décima parte, y saque automáticamente esa décima parte y lo pone aparte y lo carga a lo mejor con usted todo el viernes, todo el sábado y parte del domingo. ¿Qué hizo Josué cuando logró la victoria de ese cheque de ese viernes por la tarde? Rápidamente busca celebrar a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Sí.
Tan pronto nosotros logramos una victoria monetaria, cualquier tipo de victoria, yo solamente di un ejemplo, usted rápidamente levanto el teléfono, vieja, vámonos a cenar, ya me pagaron. Entonces nosotros, estoy dando un ejemplo solamente otra vez, entonces sacamos de ese sobre y primero le doy dinero de ese cheque, le doy primero dinero al restaurantero, al de ahí la tienda de regalos, y a Dios lo pongo hasta el domingo porque me sobra probablemente, o si no me sobra es peor, pero me sobra, entonces de ahí de en medio del sobre vuelvo a sacar. Pero Josué fue inteligente, diga, fue inteligente. Él sabía que su primera acción era una acción de adoración a Dios por la victoria que había logrado. Amén, amén. Entonces podemos accionar de la misma manera. Y yo sé que algunos al principio, yo recuerdo que yo batallaba, le daba vuelta, pero llega un momento donde tú, mire, la única manera de poder formar un hábito es a través de repetir las cosas constantemente. ¿Sabe cómo nos convertimos en buenos diezmadores? Solamente haciéndolo. Crea la palabra, obedezca la palabra, crea que las ventanas se van a abrir, Dios va a derramar bendiciones, y usted ya casi como un robot, ¿verdad? Que no le piensa nomás y lo saca, y usted lo separa fielmente, religiosamente, como usted quiera mencionarlo, y usted está buscando ofrecer a Dios de la victoria que está logrando. La primera idea, el primer pensamiento, la primera acción, la primera palabra es para que Dios sea exaltado. Amén. Entonces, ¿cómo se forma ese buen hábito de ser buenos diezmadores? Comiéncelo a hacer, comiéncelo a practicar. Se batalla, bueno, hay quienes sí batallan, otros no, pero con los que hemos batallado, pero vale la pena. Amén. Ok, es solamente un ejemplo, no es solamente lo mencioné como un ejemplo. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Baal, y vea que utilizó piedras enteras sobre las cuales no había pasado hierro, no las habían cuadrado. Hay una ocasión donde se usaron piedras que fue también para edificar el templo de Salomón, y hay algo interesante en esa escritura, y dice la escritura que esas piedras las trajeron para construir donde estaba la edificación, pero ahí no las formaron, ahí las cortaron, las emparejaron, pero no las emparejaron. Dice que no se oyó el cincel o el martillo de estar quebrando piedras, formándolas. Eso lo habían hecho en otro lugar, pero en la casa de Dios, tal y como la piedra había llegado ahí en la paleta de piedras, ahí donde lo habían traído, así llegó la piedra, así las incrustaron. Tremendo, tremendo. Hay mucho que aprender de esas escrituras. Vamos a continuar. Número 2, hablando de darle a Dios lo que es de Dios. Número 2, Dios es santo y amerita santidad en quienes le aman. Dios es un Dios santo. ¿Cuántos creen eso? Y por lo tanto Josué le ofreció lo mejor. Por eso buscó qué decía Moisés en la ley, qué era lo que el mandato que Dios le había dado a Moisés. Es importante notar que en la construcción del altar no se utilizaron herramientas para recortar las piedras. Un altar, dice ahí el verso 31, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. La santidad de los lugares dedicados al Señor obligaba que no hubiese nada extraño, sino que era Dios quien había hecho la obra en la formación, por ejemplo, de esas piedras. Se obliga que nada extraño esté en la vida de nosotros como piedras vivas, como piedras preciosas. La formación que se está dando en usted, que sea Dios netamente. ¿Por qué? Porque va a haber ese problema donde altercaron con Jesús. Llegan y le dicen: tus discípulos están quebrantando la costumbre de los ancianos, religión. Están quebrantando. ¿Qué están haciendo? Pues están comiendo sin lavarse las manos. Dice Jesús: pues ustedes invalidan la palabra. Y había ese problema, ¿no? Esa situación.
donde ellos no entendían a Jesús. ¿Por qué? Porque en los religiosos había una formación, ¿sí? Querían agradar a Dios, por seguro, probablemente a lo mejor algunos de ellos más que otros, pero sabe, había una formación humana en ellos. Y cuando hay una formación de hombre en nuestro espíritu, en nuestro corazón, por seguro va a haber altercado en nuestro corazón por lo que la palabra dice, y va a haber una pelea. ¿Me está siguiendo? Si hay algo que hay que compartir, dígame rápidamente. Sí, sí. Wow. Sí. Y aún y con toda su singularidad, ¿cómo es posible que se forme un altar donde Dios sea adorado? Qué poderoso es eso. Si el hombre fuese el iniciador de este tipo de edificaciones, créame, tarde o temprano queda en la nada, desaparece, se destruye. Por eso hemos oído, ¿verdad?, que se menciona, lo que Dios hace va a perdurar. Si es de Dios, va a perdurar. Vemos esa frase, hermano. Sí, sí. Sí. Sin embargo, como Dios nos incrusta los unos con los otros. Amén. Ok, mire lo que dice. Igual nuestra vida, usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros, y si van a haber cambios en nosotros, será Dios mismo quien los haga y no el hombre. Número 2, Romano, ahí está a continuación. La palabra debe ocupar un lugar de preeminencia en nuestra vida. Debe de ocupar un lugar de honor en nuestra vida. El primer lugar debe ser lo primero. La palabra debe ocupar un lugar de preeminencia en nuestra vida. Verso 32 usamos como referencia también. Note ahí algo muy, muy peculiar que hizo Josué. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Si algo se va a escribir sobre estas piedras, es la palabra de Dios, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y sabe una cosa, esto habla, número uno, de que estamos llamados a exteriorizar los principios bíblicos. Que cualquiera que mira hacia esa piedra va a poder leer lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de nuestras palabras, sí, pero también a través de nuestras acciones. ¿Está conmigo? Es interesante notar, ahí leyendo, es interesante notar que apenas se promulgaron los mandamientos de Moisés, Moisés instruyó a los israelitas sobre el lugar que debían ocupar las enseñanzas de Dios en sus vidas personal y familiar. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Se fija, le está hablando a nosotros los padres, no al pastor, no al maestro de escuela dominical, a nosotros los padres. Diga, a nosotros.
Sí, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Otra versión dice, las escribirás sobre un lienzo de cuero y como amarrándola o dándole vuelta en el brazo, y ahí iba a traer parte de la ley. ¿Sabe qué me lleva a pensar esto? ¿Se acuerda del Salmo 23? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es que no había libretas, no había un iPad en esos tiempos, no había plumas, no había ahora la facilidad. Me imagino a David o a Abraham o a Moisés o cualquiera de esos hombres que Dios se les reveló y les dio alguna palabra. Oiga, si eran como Juan García, o sea, yo no mi papá, si eran como yo, de olvidadizos, la palabra me metía en un aprieto bien grave con Dios. ¿Sabe cuáles eran algunas de las costumbres que tenían estos hombres que acabo de mencionar? Ellos con algo cortante, con algo filoso, en la vara que traían para dirigir sus rebaños, escribían. Y por ejemplo, si era un tiempo de desaliento que estaba pasando a David, él miraba, ¿sabe a dónde? A la vara. Espérate, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego dice, mi socorro viene de Jehová. Entonces venía, y es lo que dice, tu vara me infundirá aliento. Qué interesante. Entonces, estos hombres a los que en el tiempo de Josué, que decía, hay una versión que le digo, se escribía sobre un cuero de un animal, se enredaba de alguna manera, no sé qué tan grueso era, pero ellos tenían la posibilidad de poder leer alguna instrucción de la palabra y ellos estaban constantemente leyéndolo. De hecho, se dice en el mundo de la enseñanza, de lo que es la escuela secular, que algo que puede ayudar a sus niños a cómo recordar, cómo aprender, es péguele ahí en el refrigerador, el lugar que más visitan, ¿verdad? El refrigerador, el cuarto, la puerta de la recámara, donde ellos pasan constantemente, y ponga ahí ese problema o esa oración o esa frase que ellos deben de memorizar. Cada vez que pasen, ¿sabe qué? La van a estar leyendo. Y por eso estos hombres, ¿verdad? Es lo que dice la escritura. Hablarás de ellas andando en el camino, al acostarte, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, ahí es entrar un poquito más en la historia, pero los que agarraron bien a pecho eso, yo no sé si usted ha visto esas tarjetitas que el periquito, el cotorrito saca y la saca y luego ya la lee el dueño del cotorro, ¿verdad? Bueno, una cajita así, se la ponían aquí. Estoy tratando nada más de dar un ejemplo para poder entender más, pero se imagina, y luego aquí estaban las tarjetitas. Entonces, como había que ponerla en medio aquí de los ojos, aquí en la frente, pues ellos eran bien fieles en traer la ley aquí en la frente. Sí, ¿verdad? Ahora, sí, ahora si la leen, pues no sé, ¿verdad? Pero ellos cumplían con lo que se había dicho en la ley, de traerla ahí. ¿Cuántos cumplen con traer la Biblia a la iglesia? No es suficiente. Está bien traerla, está bien cargarla, está bien traerlo, pero hay que dar un paso más adelante. De ahí el beneficio de la palabra que estamos recibiendo los miércoles. Amén. Amén. Ok, muy bien. Entonces vamos ahí debajo de Deuteronomio 6:6. Dice: el propósito esencial era y es hoy día que la palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón y la practiquemos. Si hacemos esto, se reflejará en un mejoramiento. ¿Cuántos quieren mejorar? ¿Cuántos quieren que su relación matrimonial se mejore? ¿Cuántos quieren que su relación con sus hijos se mejore? ¿Cuántos desean que su relación con su patrón se mejore? ¿Cuántos desean que su relación con su suegra se mejore? Que los amenes ahí se acabaron. Pero entonces, ¿sabe? Si hacemos esto, se va a reflejar un mejoramiento. ¿Cuántos quieren que sus finanzas aumenten? ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos la palabra, va a venir un mejoramiento. Puedo usar cualquier otra palabra, pero uso
para poder entender algo, va a mejorarse la situación, tu relación con Dios se va a mejorar, tu relación con tus vecinos se va a mejorar. Amén. ¿Cuántos queremos mejorar? ¿Cuántos ya vieron que ahí a la última parte del decreto dice y un enorme auditorio? ¿Por cuántos años hemos estado declarando lo mismo? Esa misma frase. Y habrá escépticos y algunos que son así, que les gusta un poco altercar o critican, dicen, bueno, y el día que tengan el enorme auditorio, ¿qué? ¿Enseguida qué? Bueno, no se preocupe, después de los grandes auditorios vienen las grandes arenas. Siempre va a haber algo que nosotros vamos a declarar más grande. Después del auditorio enorme vendrá una arena, ya un estadio. Siempre habrá algo que va a ser un reto que nosotros vamos a estar declarando hasta que se cumpla. Bueno, sabe, cuando la palabra la dejamos que sea parte de nuestra vida, es lo que viene a hacer, viene a causar mejoras, viene a hacer incrementos, viene a llevarnos a otro nivel. Por eso es importante la palabra, que la atesoremos y que la pongamos en práctica. ¿Pueden decir amén? Ok, número dos, el lugar correcto, hablando de que la palabra debe ocupar un lugar de preeminencia en nuestra vida. Número dos, el lugar correcto para la Biblia, o sea, la palabra de Dios, el lugar correcto es nuestra vida, no la biblioteca o el librero de la sala. Procese esa frase tan sencilla, ¿verdad? Procesémosla. El lugar correcto donde la Biblia debe de estar es aquí en nuestra vida y no en el librero o en la repisa ahí junto a la cama. Leamos, mire lo que dice el verso 32. También escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. ¿Sabe? Papá Ronaldo mencionó que él va a leer, o que estaba en su mente, en su corazón, la idea de volver a leer la Biblia después de haberla leído ya muchas veces. Y sabe que ese debe ser un reto para nosotros, leer la Biblia. Y entre más la leas es mejor, y entre más la estudiemos será mejor. Otra vez, ¿cómo nos convertimos en buenos diezmadores? Con comenzar. ¿Y sabe que eso es lo mismo que tenemos que hacer con la Biblia? ¿Cómo la puedo leer? Lo acaban de decir. Pues comenzándolo a hacer. ¿Cuál será el día que yo pueda leer toda la Biblia? Pues el día que comencemos para comenzar. Es que no tengo tiempo. Bueno, ahí otra vez, la importancia de la palabra que se nos ministra. ¿Creen que podemos hacerlo? ¿Cuántos están convencidos de que lo podemos lograr? ¿Sí? Y entre más conozcamos la palabra, menos ignorancia habrá en nuestra vida. Mucho o poco. Y ya no hay excusa ni para el que dice yo no sé leer. ¿Sabe? Ahora en internet es bien fácil. Usted con aplanar un botón y ya usted no necesita leerla. Ya comienza a leerla ya la computadora mismo y usted está escuchando. Pero ya no hay excusas. Está al alcance de todos. Siempre habrá una manera que va a salir ahí en el mercado que nosotros podemos tener acceso y poder aprender la palabra. ¿Sí? La escribió ahí sobre piedras, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Ahora, déjeme decirle, entre las costumbres que tenían los reyes antiguamente, ¿sabe? Para que un rey llegara al trono, ¿sabe qué tenía que hacer en el pueblo de Israel? Tenían ellos que hacer de su puño y letra una copia de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque como eran reyes, ellos iban a enjuiciar un día, ellos iban a calificar, ellos iban a premiar, ellos tenían que tener la inteligencia, conocer lo que Dios decía en su palabra. Cuando un rey se confrontaba con alguna situación y quería seguir la pauta de Dios, decía que le preguntaba a los escribas o indagaba en los libros. Se fija, siempre iban a buscar qué era lo que la ley decía, qué era lo que Dios había dejado como regla para poder darle seguimiento a un problema, a una situación. Y ellos, los reyes, para comenzar, tenían que hacer su propia copia. Es decir, tenían que memorizarse. Hombres como Pablo, que
que eran parte del Sanedrín, quien fuese el principal, el líder de ese grupo de hombres sabios en la ley, ¿sabe qué? Tenía que saberse de memoria los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. De memoria, Señor. ¿Podremos nosotros aprendernos un versículo de memoria por semana? Sí se puede. ¿Cómo lo puedo lograr? Comenzándolo a hacer. Hasta las 4 leyes espirituales. Ahí creo que son, ¿qué? 11 versículos. ¿Podemos hacerlo? Oigo menos a menos. Pero ¿creen que podemos hacerlo, hermanos? Sí, si nos proponemos hacerlo, lo podemos lograr. Note, mire, lea conmigo. Con frecuencia se puede apreciar en la sala de las casas un ejemplar de la Biblia abierta. Generalmente lo que hacen, bueno, algunas personas hasta abren su Biblia en el Salmo 91. En muchos casos consideran los dueños de la casa que de esta manera alejan situaciones difíciles de su entorno familiar. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia, usándola de esta forma en tales casos, se convierte en un fetiche. Otra palabra para fetiche, como un amuleto. No, con que traigas tu Biblia ahí arriba en el dashboard del carro, ahí en el tablero del carro, eso aleja a los policías. No funciona. Y si le ha pasado eso ya alguna vez, créame, no fue Dios y no fue ahí en la Biblia, no pasó nada por ahí. Es que el policía tuvo misericordia y lo dejó ir así. Pero no es un amuleto la Biblia. La Biblia no se va a hacer realidad en nuestra vida, no va a haber una victoria conforme a la palabra, sino es a través de apropiarnos de ella. Entonces, utilizarla como un amuleto no sirve. Diga conmigo, no sirve. La Biblia en tales casos se convierte en un fetiche, no en el instrumento de cambio que debe representar en nuestras vidas. Número 3, Romano, el compromiso de vivir la palabra es para todos. ¿Quiénes deben de vivir la palabra de Dios? Todos. ¿Quiénes deben de vivir la palabra? Todos. Voltee con alguien y dígale todos. Mire lo que dice, regresando ahí a Josué en el capítulo 8, mire lo que dice el versículo 33 y 34. Dice la escritura: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y a otro lado del arca. Mire, lo voy a poner en términos más aquí de nosotros. Y toda la iglesia de Centro Internacional de Alabanza, con sus pastores, su liderazgo, los padres de familia, todos, diga todos. Se fija, este es un asunto de todos. Todos necesitamos involucrarnos más en el aprendizaje de la palabra. ¿Me está siguiendo? Por eso, o sea, cuando hay un cambio en la vida suya, cuando se quitan vicios, cuando la enfermedad desaparece, no es algo que sucedió de chiripada o nomás así de repente. ¿Sabe? Es que la palabra produjo ahí, se hizo vida en su corazón, hubo un cambio y Dios solamente lo puede hacer eso. Entonces no es algo que sale nomás de repente, algo sucedió, la palabra se hizo realidad en usted. No por mucho venir a la iglesia es que uno se logra ser más santo. No por mucho venir a la iglesia es que uno deja vicios de alcoholismo, tabaquismo atrás. ¿Me escucha? Usted puede venir por 30 años y los vicios pueden estar ahí todavía. Pero cuando dejamos que la palabra actúe en nuestras vidas, eso de vicios pasa a ser algo de la historia, se queda atrás. Diga conmigo, se queda atrás. Entonces, por eso su casa ha estado siendo ganada para Cristo, porque usted ha dejado que la palabra esté haciendo efecto. ¿Sí? Por eso está habiendo cambios en su vida, porque usted está dejando que la palabra esté causando un efecto. Usted ha estado escuchando, usted ahora está procurando accionar esa palabra. Eso es lo que se nos ha estado predicando en las últimas 2 semanas. Si queremos que todo marche bien, ¿cuántos desean que todo marche bien? Ok, si queremos que todo marche bien, entonces, hasta lo puse con puras mayúsculas, entonces la palabra deben vivirla todos. ¿Quiénes? Todos. En el caso de la historia de Josué, cuando hicieron el altar y ofrecieron a Dios
ofrendas de paz. ¿Cuánta gente estaba? Todos. ¿Está conmigo? O sea, no es como los hombres esos que, a ver, tu vieja, vete adelante allá, y las mujeres, los niños solo están mero enfrente. ¿Me sigue? O la mayoría de las mujeres son las que están en algún ministerio en la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces como que los hombres nos quedamos un poco atrás, pero en la casa somos los que mandamos. ¿Me explico? ¿Mande? Ah, ok, bueno. Es otro tema, hermano. Pero se fija, o sea, sí, ustedes no. Dice aquí la Biblia, estaban los ancianos, estaban los oficiales, o sea, gente que era de jerarquía en las cuestiones de guerra. O sea, tenían un título, tenían madurez, tenían un puesto en medio del gobierno o en medio del pueblo, y eran los que estaban mero adelante. La palabra ya no es una cuestión de solamente mujeres caminándola, obedeciéndola, viviéndola, o niños o jovencitos. ¿Por qué los jóvenes? Pues es que no tienen nada que hacer, hombre, aunque sea mételos a la iglesia. No, los hombres eran los que estaban enfrente, los padres, los cabezas de familia estaban ahí adelante, eran los interesados directamente de poder escuchar el consejo para ponerlo en acción en sus casas. Es lo que está diciendo el versículo 33 y 34. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así, y también se menciona, también los extranjeros, así como los que eran de nacionalidad hebrea. Todos, diga todos. Todos estaban ahí. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Que si queremos que todo marche bien, todos tenemos que estar involucrados, todos tenemos que vivir la palabra, desde los padres hasta los hijos. ¿Por qué? Ahí está subrayada una frase: porque este es un principio para tener victoria. ¿Quiere usted lograr victoria en áreas que a usted le competen? A lo mejor la persona que está a su lado ni le interesa lo que pasa en el matrimonio suyo, pero a usted sí le interesa. A lo mejor la persona que está del otro lado, acá de este otro lado, ni le interesa y ni siquiera sabe si a usted le está yendo bien económicamente o le está yendo mal, pero a usted sí le interesa. ¿Sabe? Entonces, practicar la palabra, lo que se nos ha estado enseñando, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Nos va a conducir, nos va a conducir a que las victorias se hagan una realidad en nuestra vida. Me gusta lo que leyó el hermano Ríos hace un momento atrás en el libro de los Hechos. ¿Sí? ¿Estoy bien? En el libro de los Hechos. Y dice, y en medio de ellos no había ni uno que tuviera necesidad. Y decimos, sí, bueno, porque sus necesidades se les suplían. Habían vendido propiedades y casas, sí, pero los que las vendieron su casa o su coche, ¿verdad? O vendieron su propiedad o sus alhajas, ya no las tenían. ¿Qué pasó con ellos? Ellos ahora son los siguientes necesitados. No. Es que la palabra es bien clara. Usted abre su mano, suelta algo, y Dios abre la mano de él y abre los cielos sobre la vida suya. Por eso los que habían necesidad, era suplida su necesidad, pero los que habían dado para suplir la necesidad de aquellos necesitados, valga, ¿verdad?, la expresión, sabe, Dios abría la mano para ellos. Por eso no había ni un La iglesia va a comenzar a caminar, está levantándose, es como un avión, está despegando ese vuelo, está levantándose en ese nivel donde se va a hacer realidad esa palabra en esta casa. ¿Sabe? Entonces, poder entender esto, la palabra al vivirla es una cuestión de todos, no de algunos, o de las mujeres, o de los niños, o de los jóvenes, o de los líderes, sino que es una cuestión de todos. Este es un principio. ¿Queremos ver una iglesia victoriosa? Este es un principio para nosotros, ver esa iglesia victoriosa. Los principios bíblicos son son para todos. Esa pauta la materializaron Josué y sus inmediatos colaboradores. Observen el versículo 33, lo que habíamos leído, que delante estaban los militares, los cabezas de tribus y los sacerdotes. Ellos representaban las posiciones más relevantes del pueblo, y por esa razón se comprometieron con las escrituras y con su aplicación práctica.
Esto tiene que ser un compromiso de todos, ¿no creen? Otra vez, los que hemos aprendido a diezmar, ¿cómo lo hicimos para aprender? Vino un rayo del cielo, una luz resplandeciente, nos dejó ciegos y fue como aprendimos a diezmar. No, empezamos. A lo mejor lo que el pastor dice, nunca voy a hacerlo. Oiga, y lo empezamos a hacer, lo empezamos a practicar, y a lo mejor no vimos resultados. Algunos no vimos resultados la primera semana o la segunda o quizás la tercera, pero de repente Dios así es como sorprende. De repente algo sobrenatural sucede. Recuerdo cuando llegué, una de las ocasiones que llegué yo solo y estaban todavía dándose las reuniones allá. Nunca se me olvida esta ocasión y lo he contado repetidas veces. Llegamos, era un servicio, creo que era miércoles. La hermana Rebeca se me acerca. Iba a comenzar el servicio y me dice: Juan, Dios me dice que te dé, y me dio un billete, $5. $5 han sido muy buenos, especialmente cuando no hay en tu bolsa nada más. Sí, ya casi 20. Y me los eché a la bolsa. Y sabe que ya no recuerdo quién fue, pero le voy a echar la culpa al pastor. Sale el pastor y dice: es tiempo de ofrendar. Mi hermana Rebeca, usted hubiera pasado y los hubiera dado usted. Día siguiente, no esperé mucho. Ya no me pregunte ni cómo llegó ese momento, pero día siguiente me hablan de un trabajo. Yo no había aplicado para ese trabajo. No me pregunte ni cómo lo conseguí. Día siguiente yo ya estaba trabajando. Usted llámelo como quiera. Es una casualidad, la buena suerte, llámelo como quiera. Yo creo que cuando se practica la palabra, lo sobrenatural comienza a suceder. Así de sencillo. ¿Cómo lo puedo comenzar a hacer? Pues comiénzalo a hacer. Métase en la bola. Mézclese con los demás. De alguna manera no lo haga solo. Si estando solo es como los pensamientos negativos vienen más y lo asedian. Métase donde están todos haciéndolo y hágalo. Cuando menos se acuerda, habrá ya una buena educación, una buena costumbre, un buen hábito, como usted lo quiera llamar, de estar practicando pautas como esto que le acabo de mencionar. Amén, amén. A la última hoja, Dios, aquí hablando del punto número 4, de lo que es hablando acerca del punto de la ¿estoy bien? ¿Sí? Hablando de lo que es el compromiso de vivir la palabra es para todos. Dios no nos obligará a practicar la palabra. Él no te va a obligar. La decisión de vivir la palabra es nuestra. Estoy diciendo cosas que son bien sencillas. La decisión de practicar la palabra es mía. La decisión de practicar la palabra, decidir practicar la palabra hoy y mañana, es una decisión de usted y mía. Dice el versículo 34, mire, después de esto leyó todas las palabras de la ley. Y note, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Y sabe a dónde me llevó eso de maldiciones y bendiciones? No lo vamos a leer, pero Deuteronomio capítulo 28. Josué estaba haciendo referencia, estaban leyendo y él se tomó el tiempo. ¿Por qué? Porque como la palabra usted no la va a practicar porque alguien le está torciendo el brazo, sino que usted decide practicarla. Entonces habrá quienes se adentran a practicarla y habrá quienes se quedan en la orilla y se quedan pensando. Bueno, Josué se tomó el tiempo para decir: bueno, miren, los que la practican esta clase de bendiciones, pero los que no practican la palabra también déjenme leerle esta porción de la ley. Y puede leer Deuteronomio capítulo 28. Vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Pero posteriormente, creo que es el verso 16 del capítulo 28 de Deuteronomio, dice: pero vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, él tomó el tiempo para leer los beneficios, pero sí también que puede venir si no practicamos la palabra. ¿Sí? Amén. Entonces, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley.
Y dice el próximo párrafo, jamás podrá decirse que el Señor Jesús obligó a alguien a que creyese en las buenas nuevas. De hecho, ahí anoté Juan 3:16. ¿Para quién es la salvación? Para todo aquel que no es para todos, sino para el que aún las buenas nuevas de la salvación, las buenas nuevas de que Cristo nos ama, recibir esa noticia, recibirla no es para todos, sino para el que cree. ¿Por qué? Porque creer conlleva un compromiso. Y Dios dice, bueno, ese que ya está haciendo el compromiso, el cambio de vida. Aún Jesús, cuando habló las buenas nuevas, incluso cuando llamó a sus discípulos, les dejó abierta la posibilidad de aceptar o negarse. Hizo una pregunta, creo que es Juan capítulo 6, donde dice, ¿quién de ustedes se quiere ir también? Porque hay quienes se fueron, lo que escuchan, y lo tachaban de loco, lo que sea, lo que Jesús predicaba, lo que enseñaba, y se enojaban, se disgustaban, se iban. Y Jesús les hace la pregunta, bueno, ¿ustedes también quieren irse? Pero Pedro llegó a una conclusión bien sabia. Dice, ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes, ¿se fija? Palabras de vida. Este libro contiene esa palabra de vida. Por eso cuando usted se adentra, se atreve a creerla, a practicarla, eso es lo que va a propiciar, va a desencadenar una victoria en la vida suya. Amén. Ok, terminando, vamos terminando. Lo estimulante lo representa el hecho de que al recibir el llamado de Dios a una nueva vida nos conduce al cambio, mientras que mostrarnos renuentes llevará a que permanezcamos en la situación de derrota que hasta ahora hayamos podido vivir. Por eso usted siempre va a ver que personas entraron al mismo tiempo, se sientan cerca el uno al otro, escuchan la misma palabra, y usted siempre va a ver personas que comienzan a desarrollarse, a crecer, y otros como que se quedan en el mismo lugar. Y hasta se escuchan frases decir, bueno, como que Dios ama más al hermano Elías y al hermano Berenjeno, no. Como que Dios tiene le ha dado más favor al hermano Ríos, y como que aquel hermano pobrecito, mira allá, sigue donde mismo. Como que la familia fulana, mira cómo han prosperado, pero mira aquellos que entraron juntos el mismo día, aceptaron a Cristo, y mira, siguen en la misma derrota y miseria. Pobrecitos, como que Dios se ha olvidado. No es una cuestión de que Dios se olvide de ellos, es que hay gente que comienza a decidirse por creer la palabra, apropiarse de la palabra, practicar la palabra, y como la palabra se practica, Dios no se hace esperar, Él comienza a producir victorias alrededor de esas personas. Por eso usted camina hoy en victoria, por eso usted ha visto la mano de Dios operando fuertemente en su matrimonio o en su hogar, porque usted ha propiciado, usted ha hecho que Dios abra los cielos, usted ha hecho que Dios estire, estire su mano, extienda su mano y toque la vida suya, trayendo una sanidad física. Usted está propiciando. ¿Cómo? A través de practicar la palabra. La palabra de Dios no se puede negociar, es lo último. La palabra de Dios no se puede negociar, y usamos lo que es el versículo 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer. Me llama la atención mucho eso. O sea, Josué dijo, comiénzale en la página 1. Oye, Josué, pero son 500 páginas, no importa, léelas todas desde principio a fin. No omitas algo, todo léelo. Pero esto no está muy bueno, no me gusta, no me agrada, no lo entiendo. No importa, no es negociable. La palabra no es negociable. Está como está,
Dios así lo diseñó y Dios no va a bajar el nivel de su palabra al nivel de nosotros. Le doy otro ejemplo. Al principio no me gustaba diezmar. No estaba acostumbrado a hacerlo. Llámelo como quiera. Y yo le pedí a Dios, Señor, mire, yo sé que esos que diezman, pues, no entiendo, pero ¿por qué no bajas un poquito la regla y lo pones al nivel? Es más, voy a empezar a dar el 3%, Señor. 3 está bueno. Y que Dios diga, bueno, había dicho que el 10, ¿verdad? Pero voy a hacer la excepción. ¿Cómo te llamas, Juan? Ah, me caes bien. Nomás por llamarte Juan, voy a bajarle el nivel de la palabra al nivel que tú me pides. No funciona, mande. Sí, ¿verdad? ¿Puedo yo? ¿Eh? Sí, Jesús mencionó algo parecido. Dijo, si puede pasar de mí esta copa, si hay la oportunidad, la ocasión de que yo no tuviera que. Pero Jesús dijo, no, a esto vine y esto es lo que se tiene que hacer. Es necesario que se cumpla. Wow, fascinante la palabra. La palabra de Dios no se puede negociar. Imagine por un instante, y aquí está una pequeña historia. Imagine por un instante una receta de comida que usted quiere preparar en casa. Los chili beans. ¿Sí? Tiene todos los ingredientes usted ahí en la mesa. En las instrucciones usted lee que no debe modificar las cantidades, sino por el contrario apegarse a ellas. Pero creyendo que podría quedar mejor, le adhiere un poco de aquello, le quita de aquello que estaba determinado, le quita, no le pone tanto. Al término de la preparación, sin duda, usted obtendrá algo muy diferente a lo que esperaba. ¿Por qué? Porque simplemente no se apegó a la receta. Ahí decía una taza, una cucharada, media taza, ¿sí? Una onza. Échale 3 tazas de agua. Usted dice, no, hombre, con una tiene. Échale échale 2 tazas de leche. Está tan cara, nomás échale una. Ahí tápale el ojo al macho, échale más agua. Échale mantequilla de tal. No, hombre, la mantequilla es de lo más caro que hay. Y la marca que pide, échale de la más chafa. ¿Sabe cómo le va a quedar el guiso al último? El resultado no va a ser bueno. Por eso Dios nunca va a bajar el nivel de su demanda, de su palabra, al nivel que nosotros pedimos o quisiéramos. ¿Por qué? Porque cuando Dios suelta lo sobrenatural, nunca va a ser como Él quisiera que hubiese sido desde el principio. Los de atrás, amén. Amén. Entonces es importante entender eso. Dios no va a negociar, Él no va a decir, bueno, está bueno, ándale, hombre, ándale, hombre, está bueno. Eso es exactamente lo que ocurre cuando queremos aplicar la palabra de Dios a nuestras conveniencias. La palabra es para vivirla tal como la aprendemos. No se puede negociar. Los principios bíblicos están escritos conforme a la voluntad del Creador y no deben ajustarse a nosotros, sino nosotros ajustarnos a la palabra. Por eso dice la Escritura, no hubo palabra que Josué omitiera. Dijeron, no, eso no lo leas. No, léalo todo tal y como está ahí. Fuerte para que todos oigan. Y aviéntame para acá a los jefes, a los padres de familia, a los políticos, a todos pónmelos enfrente, que ellos sean los primeros en escuchar. Sí. Sí. Pero ¿cómo se va a dirigir la iglesia cuando lleguen esos tiempos? Por lo que ellos, yo me acuerdo que Pablo nos dijo esto. Y una patada en las sentaderas al lobo rapaz, vámonos a volar. Porque recuerdan, entienden, saben cuál es la pauta a seguir. ¿No es buena la palabra? ¿Podremos valorar más lo que se nos está enseñando los domingos y los miércoles? Y la palabra de los miércoles está buena, sin aminorar. No le quitamos valor a los domingos, pero los miércoles quiero invitarle, véngase
hay una palabra que se está impartiendo y que usted y yo la necesitamos. Amén. Voltee y dele una sonrisa a alguien que esté a su lado, por favor. Póngase sobre sus pies. Dele gracias.